to bring those creations to life. Me llamo Tomás y soy sepulturero en el Panteón Municipal de San Isidro del Monte, un pueblo pequeño donde la mayoría se conoce por el nombre y o silencio, costuma dizer mais do que as palabras. Trabajo aquí desde mis 22 años y ya pasaron casi 2 décadas desde que empecé a enterrar muertos. Pensaba que ya nada me sorprendía, que había visto todo lo que un hombre puede ver entre ataúdes y lápidas. Pero lo que viví hace unos meses todavía me quita el sueño. Aquel día comenzó como cualquier otro. El cielo estaba encapotado, un gris pesado, casi metálico, que parecía querer caer encima de la tierra. El aire era denso, sin olor a lluvia ni esperanza. Me dieron la orden de preparar una fosa para una joven fallecida de forma repentina. Su nombre era Mariana, tenía 25 años y había muerto en plena ceremonia de boda. Cayó al suelo frente al altar, con el vestido blanco aún brillante y el ramo en las manos. No hubo desmayo, ni aviso, ni explicación, simplemente se fue. Cuando su cuerpo llegó al cementerio, el silencio entre los asistentes se volvió otro. No era el silencio de la tristeza, era el de la incomodidad, el del miedo disfrazado de respeto. El ataúd blanco resaltaba entre la tierra roja. Y aunque el entierro fue rápido, había algo en el ambiente que me hizo querer terminar más rápido de lo habitual. El vestido aún tenía aroma a flor de azahar, y el rostro de la chica no parecía el de una difunta. Era como si simplemente estuviera dormida, esperando despertar. Siempre he sido reservado. Nunca me involucré en los chismes del pueblo, ni me metí en asuntos que no fueran los míos. Pero esa tarde, algo se rompió en la rutina. Porque mientras echaba la última palada de tierra sobre el ataúd, sentí una presión en el pecho. Un presentimiento que no supe nombrar, pero que me acompañaría por muchas noches más. Y si tú también eres de los que no puede dejar de mirar fijamente una historia como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida. Porque lo que te voy a contar no solo me pasó a mí. Esa misma noche, cuando ya todos se habían ido y el cementerio volvía a ser solo mío, hice lo de siempre. Una última vuelta por los pasillos de tierra y piedra, asegurándome de que todo estuviera en orden. El aire seguía denso, pero había algo más, una quietud distinta, como si el lugar entero estuviera conteniendo el aliento. Pasé frente a la tumba recién cerrada de Mariana. La tierra seguía húmeda, más oscura que las demás. No pensé quedarme ahí, pero un detalle a mis pies me detuvo de golpe. Al principio no supe qué era. Parecía solo un puñado de hojas secas arrastradas por el viento, pero algo me obligó a mirar mejor. Encendí mi linterna. La luz temblaba, aunque no sabía si por el viento o por mi mano. Ahí estaba, un ramo, marchito, aplastado, pero aún reconocible. Era el ramo de Mariana, aquel que vi en sus manos cuando la colocaron dentro del ataúd. Rosas blancas con pequeñas margaritas y esa cinta azul tenue que colgaba por los lados. No podía ser otro. Lo vi con mis propios ojos. Fui yo quien cerró la tapa. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Miré a mi alrededor. No había huellas. No había señales de que alguien hubiese estado ahí, ni tierra removida, ni rastro de animales. Solo el ramo, solo eso, como si hubiese salido solo, por voluntad propia. Quise pensar que era una coincidencia, que tal vez alguien lo había dejado ahí sin saber, pero ¿quién traería exactamente el mismo ramo? ¿Quién tendría acceso a esa flor descolorida con esa cinta específica? No tenía sentido. Recogí el ramo con cuidado. Estaba frío, como si lo acabaran de sacar de un refrigerador. No olía a flores, olía a encierro, a algo estancado. Lo llevé conmigo hasta el barracón donde guardamos las herramientas. Cerré la puerta y me senté frente a la mesa de madera vieja que crujía con el peso de los años y del silencio.
Serví un trago de aguardiente del botellón que escondía para noches como esa. El líquido bajó por mi garganta con el ardor necesario para disimular el miedo. Pero el miedo no se fue. El ramo seguía allí, silencioso, acusador. Intenté dormir en la camilla del rincón, como a veces hacía cuando el turno se alargaba, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese ramo en el suelo, y más allá del ramo, el rostro de Mariana, cerrado, serio, como si aún esperara algo. Y justo cuando creía que lo peor había pasado, entendí que esa noche apenas estaba comenzando. Cuando por fin llegué a casa esa noche, el camino se me hizo más largo de lo habitual. Conocía cada piedra, cada bache, cada sombra entre los arbustos, pero había algo en el aire que lo volvía todo más espeso. Como si algo me siguiera de lejos, no con pasos, sino con presencia. Me quité las botas en la entrada, lavé la cara con agua fría y me senté en el borde de la cama sin encender la luz. Solo necesitaba respirar. Traté de dormir, pero no pude. Cerraba los ojos y el ramo volvía. Abiertos, lo imaginaba aún sobre la mesa del barracón, como una advertencia. Me acosté de lado, cubriéndome hasta el cuello, pero ni el calor de las cobijas ni la costumbre del silencio ayudaban. Finalmente, después de horas, el sueño me venció. O eso pensé. Me vi en otro lugar. No era mi casa. Era una iglesia, pero no una cualquiera. Era vieja, de esas de pueblo antiguo, con vitrales color gris azulado que filtraban una luz rara, casi irreal. No había gente, ni música, ni murmullos. Solo yo, de pie, en medio del pasillo central. Las bancas estaban adornadas con flores blancas y cintas, como si todo estuviera listo para una boda. Pero el ambiente no era de fiesta, era de espera, de algo que no debía estar ocurriendo. Avancé con pasos lentos, aunque sentía que no tenía el control. Era como si mis pies se movieran solos. El aire se volvía más denso a cada metro. La presión en el pecho aumentaba. Y entonces la vi, en el altar, de pie, inmóvil, vestida de blanco, con el velo aún cubriéndole el rostro. Mariana. No se movía, no hablaba, solo estaba allí, esperando. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía oírlo en los vitrales. Cuando estuve a pocos pasos, ella alzó lentamente las manos y levantó el velo. Su rostro seguía igual, pálido, sereno, pero con los ojos abiertos, tristes, como si llevaran siglos mirando sin ser vistos. No pronunció palabra, pero en su mirada estaba todo. Un reclamo, una súplica, una pregunta sin respuesta. Era un dolor que iba más allá de la muerte, una herida abierta que sangraba en silencio. Entonces desperté, de golpe, sentado en la cama, empapado en sudor, con la garganta seca y los músculos tensos como si hubiera corrido kilómetros. La habitación estaba en penumbra, pero la sombra del sueño aún estaba ahí. Por un segundo, juro que vi pétalos blancos esparcidos cerca de la puerta. Parpadeé. Desaparecieron. No sé si fue el sueño o algo más, pero mi cuerpo no tenía dudas. Había estado ahí, con ella, en ese lugar. Y ahora algo me decía que no había sido la última vez. Después de aquel sueño, nada volvió a sentirse igual. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, de la impresión de estar demasiado tiempo entre muertos. Pero algo en mí ya no se alineaba con la rutina. Cada rincón del panteón parecía tener ojos. Cada sombra parecía estar aguardando. La primera vez que lo vi, pensé que era un truco de luz. Una figura oscura pasó rápido entre dos tumbas, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los álamos. No lo comenté con nadie. Guardé silencio, como suelo hacer. Pero al día siguiente ocurrió otra vez, y luego otra, hasta que ya no era una coincidencia.
Las apariciones siempre eran breves, fugaces. No había forma de verles el rostro ni de saber si era la misma sombra cada vez, pero sentía que sí lo era. Había algo en la forma en que se detenía, como si supiera que yo la estaba viendo, como si quisiera asegurarse de que yo supiera que ella seguía allí. Una tarde, mientras revisaba una sección vieja del cementerio, pasé cerca del sepulcro de Mariana. Me detuve sin razón aparente, como si alguien me hubiese llamado por el pensamiento. Y ahí, al lado de la cruz blanca con su nombre tallado, vi algo que me hizo tragar seco. La cinta azul, esa misma cinta del ramo, ahora colgando de una rama baja, moviéndose apenas con el viento. No había cómo explicarlo. Nadie más debía saber de esa cinta. Me acerqué. Estaba anudada con cuidado, no caída al azar, como si alguien o algo la hubiese dejado allí intencionalmente. No la toqué. No pude. Di un paso atrás y sentí un frío en la nuca, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me giré de golpe. Nada, solo tumbas, solo silencio. Esa noche no volví al barracón. Caminé directamente a casa. Necesitaba distancia, o al menos eso creía. Pero el miedo se instala en los huesos, no en los lugares. Dormí mal, como de costumbre, y al despertar, mis manos temblaban sin razón. Empecé a fumar más de lo normal, a mirar a los costados cada vez que daba un paso. Algunos compañeros del cementerio comenzaron a notarlo. Uno me preguntó si estaba enfermo. Otro, más viejo, me dijo en voz baja: no hay que mirar mucho a los muertos, Tomás, porque a veces ellos devuelven la mirada. No supe qué responder. Solo asentí y volví a mi trabajo. Pero la frase me quedó dando vueltas, porque sí, eso era justo lo que sentía, que ella me miraba, desde algún lugar donde el dolor aún no se había rendido, y yo ya no podía fingir que no lo notaba. Con el paso de los días, el miedo dejó de ser un sobresalto y se volvió una compañía silenciosa. Ya no me preguntaba si estaba imaginando cosas. Lo que me rodeaba era real, aunque no pudiera tocarlo, y aunque intentara guardar todo dentro de mí, el pueblo empezó a hablar. San Isidro del Monte es de esos lugares donde los secretos no se quedan ocultos por mucho tiempo. La gente murmura más que habla, y los rumores corren más rápido que el viento. Bastó con que alguien mencionara el nombre de Mariana para que los cuchicheos florecieran como maleza en Cementerio Viejo. Decían que su boda había sido apresurada, que Ernesto, el novio, había estado distante en los días previos, y más aún, que Lourdes, la mejor amiga de Mariana, había pasado demasiado tiempo a su lado antes de la ceremonia, que fue ella quien la ayudó a vestirse, quien le sujetó el velo, quien le dio la copa de agua con azúcar cuando los nervios la doblaron antes de entrar a la iglesia. Yo escuchaba todo eso en silencio, parado detrás del mostrador del mercado o sentado en la plaza mientras tomaba mi café. No decía nada, solo dejaba que las palabras me golpearan como lluvia tibia. Pero cada frase nueva era una pieza que encajaba con lo que ya había sentido. El ramo fuera de la tumba, la cinta azul, el sueño, las sombras. Nada era casualidad. Un hombre mayor, que trabajó muchos años como ayudante en la funeraria, me dijo algo que me atravesó. Esa niña no murió por sorpresa, murió sabiendo que algo estaba podrido y no pudo gritarlo. A partir de ahí, la imagen de Mariana dejó de ser la de una víctima pasiva. Comencé a verla distinta, ya no como la joven que cayó en su día más feliz, sino como alguien traicionada de la forma más sucia, por dentro, por los más cercanos. Y cuanto más escuchaba, más me dolía, porque no era solo la historia de una muerte, era la historia de un abandono, una soledad final en el instante en que todos creían que ella era la más amada. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, alguien me gritó desde una ventana: «Tomás, cuida tus sueños».
No todos vienen de Dios. No supe quién fue. La voz era de mujer, pero no reconocí el rostro. Caminé más rápido. Esa frase quedó zumbando en mi cabeza por días, como si alguien supiera lo que estaba ocurriendo en mis noches, como si me estuvieran advirtiendo que lo peor aún no había llegado. Pero lo que vino después no fue un sueño. Después de tantos días de susurros, miradas en el aire y sombras que no deberían moverse, empecé a evitar el cementerio en las noches. Me obligaba a salir apenas caía el sol, y cuando llegaba a casa me encerraba como si pudiera dejar todo aquello afuera. Pero uno no deja el miedo en la puerta. El miedo entra por las paredes. Una noche, no muy distinta a las demás, decidí prepararme un café. Era una costumbre antigua, casi un refugio. Algo simple que me hacía sentir que todo estaba bajo control. La cocina estaba en penumbra, apenas iluminada por una lámpara débil en el rincón. Caminé descalzo, con la cabeza cargada y los pensamientos dispersos. Abrí el estante y estiré la mano para alcanzar el frasco de azúcar. Y fue entonces que ocurrió. No hubo viento, no tembló la casa, no fue un susto típico, fue un tirón, seco, firme, como si una mano invisible hubiese agarrado la mía con fuerza y la hubiese desviado. El frasco se me resbaló entre los dedos y cayó al piso con un golpe sordo. La tapa salió rodando hasta detenerse bajo la mesa. El azúcar se desparramó por todo el suelo. Me agaché de inmediato, no por el desastre, sino por el escalofrío que me recorrió entero. El corazón me latía en el cuello. El pecho se me apretaba como si alguien lo estuviera presionando desde adentro. Y justo ahí, en medio del derrame, lo vi. Las partículas blancas no estaban esparcidas al azar. Había un patrón, un trazo tembloroso, imperfecto, pero inconfundible. Una palabra, escrita, como si alguien la hubiera formado con dedos temblorosos. Ayuda. Me quedé de rodillas, sin moverme, sin respirar. Pasé la mano encima tratando de convencerme de que era una coincidencia, que mi mente estaba viendo lo que quería ver. Pero la palabra no se deshacía. No era casual, no era un derrame común, era un mensaje, dirigido, claro, cruel. Me senté en el suelo, entre el azúcar y el miedo, los ojos fijos, el corazón golpeando contra el pecho como si quisiera escapar. Y entonces entendí. Todo lo que había pasado, todo lo que había visto, sentido, soñado, no era un lamento, era un pedido. Ella estaba buscando algo, no descanso, no venganza. Estaba pidiendo que alguien la escuchara, y por alguna razón que aún no comprendía, me había elegido a mí. Desde esa noche, el silencio en la casa ya no fue el mismo. Ya no era una ausencia, era una espera. Como si alguien al otro lado estuviera aguardando a que yo hiciera algo, a que cumpliera con lo que ella no pudo, a que dijera lo que nadie quiso decir. Pero yo no sabía por dónde empezar, solo sabía que no podía seguir ignorándolo. Después de aquella noche en que el azúcar habló, nada volvió a ser rutina. Yo intentaba mantener mis horarios, mi forma de caminar, hasta la forma de mirar a la gente por la calle, pero dentro de mí todo estaba cambiado. Era como si hubiese cruzado una puerta y ahora estuviera atrapado al otro lado, solo, sin saber cómo volver. Los rumores no paraban, pero esta vez no hablaban de Mariana. Hablaban de Lourdes, decían que estaba enferma, muy enferma, que en menos de un mes se había convertido en una sombra de sí misma, que los médicos no encontraban nada, ni fiebre, ni infección, ni desequilibrio. Ningún análisis arrojaba algo concreto, pero aún así se debilitaba, día tras día, más delgada, más pálida, más lejana, como si el alma se le estuviera desprendiendo del cuerpo. Escuché a una vecina decir que ya ni hablaba, que pasaba los días acostada, mirando al techo sin responder, como si esperara que algo cayera del cielo. Nadie sabía qué hacer. Le llevaban caldos, té de hojas amargas, hasta curanderas pasaron por su casa.
pero nada la tocaba, nada la detenía. Se deshacía, lentamente, como si algo invisible le estuviera cobrando una deuda. Yo no creía en maldiciones, nunca creí, pero esto no era una enfermedad, era otra cosa, era el eco de un crimen, una consecuencia que no venía de este mundo. Y entonces las sombras regresaron. Empecé a verla otra vez, a Mariana, pero ahora no estaba quieta. Caminaba entre las tumbas, siempre al caer la tarde, pasos lentos, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Su silueta, vestida de blanco, se deslizaba entre las cruces como si la tierra ya no pesara sobre ella, y yo la seguía con la mirada, sin moverme, sin parpadear, porque algo me decía que estaba cumpliendo un camino, que ya no pedía ayuda, que ya estaba cobrando, no con violencia, no con gritos, sino con presencia, con una tristeza tan pesada que arrastraba todo a su paso. Había noches en las que me quedaba hasta tarde en el barracón, con la puerta cerrada y las luces apagadas, esperando no oír nada, pero aún en el silencio escuchaba pasos, lamentos, soplidos fríos rozándome el cuello, y siempre esa sensación, la misma que tuve frente a la palabra escrita en azúcar. Ella estaba ahí, no para asustarme, para que no olvidara, para que yo viera lo que nadie más quería ver. Yo sabía que algo se avecinaba, que la verdad no tarda para siempre y que cuando llega no pregunta. La noticia llegó como todo llega en San Isidro del Monte, envuelta en silencio, caminando por los pasillos del pueblo como una sombra que nadie quiere mirar de frente. Una conocida mía que trabajaba en el centro de salud me llamó una tarde. No dijo mucho, solo: Lourdes habló, está por irse. Fui hasta allí sin pensar, no porque quisiera escuchar lo que ya sospechaba, sino porque sentía que debía estar presente, como si fuera parte del cierre de algo que me había envuelto desde el primer día. La casa olía a humedad y a medicina vieja. Había poca luz y un par de familiares sentados alrededor de la cama. Nadie lloraba, nadie hablaba. Lourdes estaba tendida, envuelta en sábanas claras, el rostro deshecho, los labios partidos, los ojos hundidos. Ya no quedaba casi nada de la mujer que alguna vez fue. Me acerqué despacio. No sabía si me reconocía. No sabía si podía siquiera verme, pero entonces, sin que nadie la empujara, sin que nadie preguntara, abrió la boca. Apenas un hilo de voz, pero suficiente. Fui yo, susurró. El aire se detuvo. Nadie se movió. Nadie se atrevió a decir nada. Solo ella siguió hablando, con una calma espantosa. Fui yo quien puso el veneno en el agua con azúcar. Ella confió en mí. Siempre confió. Cerró los ojos un instante, como si las palabras le dolieran más que la enfermedad. Las lágrimas corrieron por los costados del rostro sin que hiciera gesto alguno. No soportaba verla con él, porque él era mío, siempre fue mío. Nunca debió haber sido de ella, y entonces se quedó en silencio. No volvió a hablar, no volvió a abrir los ojos, como si con esas últimas frases hubiese vaciado lo último que quedaba dentro de su cuerpo. Murió horas después, en silencio, sin gritos, sin redención. El pueblo no supo qué hacer con esa verdad. Algunos murmuraban con horror, otros decían que siempre lo habían presentido, y algunos, los más cobardes, solo bajaban la cabeza cuando el nombre de Mariana era mencionado. Ernesto, el prometido, desapareció, no se despidió, no dejó notas, no asistió al velorio, no fue visto nunca más, se esfumó como si la tierra se lo hubiese tragado. Y yo volví al cementerio. Me senté frente a la tumba de Mariana. No llevé flores, no dije oraciones. Solo me senté allí, como si esperara que me hablara otra vez, pero no lo hizo, porque ya no hacía falta. La verdad había salido a la luz, cruel, fría, irrefutable. Y a veces la justicia no grita,
Solo señala en silencio y luego se marcha. Después de la confesión y la muerte de Lourdes, el pueblo pareció exhalar al fin, como si algo que llevaba años atascado por fin hubiera salido a la superficie, pero el aire no se volvió más ligero, solo distinto, más denso, como cuando llueve más todo gris. El día y el cielo no se decide a abrir. Regresé a trabajar como siempre. Abría la reja del cementerio al amanecer y la cerraba al caer la tarde. Solo que ahora, cada vez que entraba, ya no sentía ese peso invisible sobre la nuca. Las sombras ya no cruzaban los pasillos, no más pasos donde no debía haber nadie. Ni el ramo fuera de lugar, ni la cinta en los arbustos. Todo se había apagado. Pero no era paz, era otra cosa. Como un silencio antiguo que volvía a ocupar su sitio. El mismo que existe entre los muertos que por fin se resignan a su descanso. Ya no sentía la mirada de Mariana entre las tumbas, ni en los sueños, ni al cerrar los ojos por la noche. Era como si su presencia se hubiera disuelto con la verdad. Una parte de mí quiso creer que todo había terminado, que ella había encontrado justicia, pero la palabra no me parecía la correcta. Lo que ella buscaba no era venganza, ni castigo. Era ser escuchada, ser vista por última vez como lo que fue. Una mujer que amó con todo y murió engañada por quienes más confiaba. Y eso no se borra fácil. Los días se volvieron más largos, la rutina más silenciosa. Pero yo ya no era el mismo. Había algo en mi forma de ver el mundo que se había quebrado. Como si ahora pudiera ver lo que los demás no notaban. La tristeza guardada detrás de ciertos ojos. La culpa que se esconde en las espaldas, que no miran al frente. La sombra que sigue a quien sabe que dejó una verdad enterrada. La gente del pueblo dejó de hablar de Mariana, como si al callarla otra vez pudieran borrar lo que pasó. Pero yo, cada vez que pasaba frente a su tumba, no podía seguir caminando. Me detenía, sin pensarlo, sin querer. Solo bajaba la cabeza, no rezaba, no pedía, solo respetaba. Porque ahí, bajo esa cruz blanca y sencilla, no solo estaba enterrada una novia, estaba una historia completa, una verdad que nadie quiso decir. Un dolor que cruzó la frontera de la vida y volvió para señalar. Y aunque todo pareciera haberse calmado, yo sabía que ese tipo de silencio no es olvido. Es otra forma de presencia, y uno aprende a convivir con eso. Hoy, cada vez que paso frente a su tumba, lo hago como quien cruza un umbral invisible. Ya no hay flores frescas. Nadie la visita. La lápida sigue limpia porque yo mismo la mantengo así. No por obligación, por algo que no sé nombrar. Algo que quedó dentro de mí desde aquella noche en que la tierra devolvió el ramo. No hablo con ella. Nunca fui de hablar con los muertos. Pero me detengo. Siempre. Respiro hondo y bajo la mirada. Porque ahí, en ese pedazo de tierra húmeda, no está solo Mariana. Está todo lo que nadie se atrevió a decir, todo lo que se ocultó bajo el velo de una boda que nunca fue, de un amor que nunca fue sincero y de una amistad que fue veneno disfrazado de consuelo. No sé por qué fui yo el que tuvo que ver todo esto. No sé por qué ella me eligió, si es que se puede llamar así. Yo solo era el que cavaba, el que cerraba las tumbas, el que recogía flores secas después de los entierros. Pero quizá por eso, porque soy el último que ve, el que se queda cuando todos se van, el único que escucha cuando ya nadie quiere oír. Desde aquel día no he vuelto a soñar con ella, no he vuelto a ver sombras entre las tumbas. El cementerio volvió a ser lo que siempre fue, un lugar donde los que callan descansan. Pero algo en el aire cambió, algo en mí también. Aprendí que no todos los fantasmas arrastran cadenas ni hacen ruidos por la noche. Algunos solo quieren que alguien diga lo que nadie más dijo, que alguien mire de frente lo que otros fingen no ver. Y eso fue todo lo que Mariana pidió. Ella no gritó,
No rompió cosas, no buscó venganza con fuego. Solo dejó un ramo fuera de su tumba, caminó en silencio entre las lápidas, escribió una palabra en azúcar y esperó. Esperó a que alguien conectara las piezas, a que alguien tuviera el valor de mirar su historia completa. Y cuando por fin todo fue dicho, se fue, sin escándalo, sin ruido, como se van los que solo querían ser comprendidos. A veces pienso que si no hubiese encontrado aquel ramo, nada de esto habría pasado, que todo seguiría oculto, que Lourdes habría muerto sin hablar, que Ernesto seguiría libre, que Mariana seguiría esperando bajo tierra. Pero no fue así. Y ahora, cada vez que echo tierra sobre una nueva tumba, recuerdo esos ojos bajo el velo, esa mirada callada que me atravesó en sueños y en vigilia. Y entiendo, con un nudo en el pecho, que a veces el trabajo del sepulturero no es solo con la pala. A veces también es con la verdad.